oportunidad vamos a hacer un video para hablar un tema que está muy de moda y que por estos días se toca mucho, que es la declaración de renta y ganancia ocasional para persona natural y sucesión ilíquida año 2018. Pero antes de empezar, explicando todo lo referente a este maravilloso tema, quiero regalarles una frase de Thomas Edison que dice: nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Ok, recordemos que la declaración de renta que vamos a presentar este 2018 corresponde a la vigencia fiscal año 2017. Todo lo que se hizo, lo que se adquirió, las obligaciones que contraímos, y todo lo que percibimos para el crecimiento de nuestro patrimonio corresponde desde el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017. Y toda esa información la vamos a presentar este 2018. Pero recordemos que no toda persona natural está obligada a presentar dicha declaración de renta. En los artículos del 592 al 594, literal 3 del Estatuto Tributario, se fijan los criterios exigidos que, en caso de ser cumplidos en su totalidad, quedarán exonerados de la presentación de dicho impuesto. ¿Quiénes sí están obligados? Están obligados a aquellas personas que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2017 no exceda de 4.500 VT, es decir, un patrimonio bruto de 143.336.000 pesos. Que sus ingresos totales al último día del año gravable sean superiores a 1.400 VT, es decir, unos ingresos totales de 44.603.000 pesos. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan los 1.400 VT, es decir, los mismos 44.603.000 pesos. Que el valor total de las compras y consumos sean iguales a 44.603.000 pesos y que el total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan los 44.603.000 pesos. El artículo 19 de la ley 1819 del 2016, que fue la última reforma tributaria, modificó el artículo 594, literal 3 del Estatuto Tributario y disminuyó estos tres últimos topes. Anteriormente eran de 4.500 VT y bajaron a 1.400 VT. Los vencimientos para presentar dicha declaración de renta empezarán a partir del día 9 de agosto hasta el último día 19 de octubre. Los dos últimos dígitos de la cédula es la referencia para tener en cuenta el día que nos toca declarar. Por ejemplo, mi cédula termina en 70. Mis dos últimos dígitos de la cédula es 70. A mí me correspondría declarar renta el día 31 de agosto. Ya he explicado quiénes están obligados y quiénes no. Vamos a explicar sobre qué es impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional y directo. ¿Por qué es directo? Porque grava directamente los ingresos de la persona. Este impuesto grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente durante un año, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Por ejemplo, si mis sueldos son de 5 millones de pesos mensuales, yo durante el año voy a obtener o voy a percibir un total de 60 millones de pesos, que eso me va a incrementar mi patrimonio. ¿Qué son ganancias ocasionales?
corresponde a todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen porque suceden determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente. El mismo ejemplo, yo soy un empleado, tengo un sueldo mensual, pero resulta que un día anoté una lotería o me gané una lotería y tuve una ganancia ocasional porque yo no me dedico a, a comprar lotería o a ganar loterías. Yo me dedico es a lo que hago en mi actividad económica como empleado. El ingreso por esa ganancia por la lotería sería una ganancia ocasional. ¿Qué son sucesiones ilíquidas? Es el conjunto de bienes y derechos, ingresos y obligaciones que deja una persona al fallecer, los cuales entran en un proceso de sucesión para posteriormente ser adjudicados a los herederos que tuvieron tal derecho. Durante la declaración vamos a encontrar ciertos conceptos que debemos saber manejar para que se nos faciliten las cosas al momento del diligenciamiento del formulario. Por ejemplo, va a llegar un momento en que nos van a preguntar sobre el patrimonio bruto. ¿Qué es el patrimonio bruto? El patrimonio bruto, en otras palabras, es los activos. ¿Y qué son los activos? Son todos los bienes y derechos apreciables en dineros poseídos hasta el 31 de diciembre de cada año, que para la declaración de renta del 2018 correspondería a todos los bienes y derechos que yo tengo hasta el 31 de diciembre del año 2017. ¿Qué son las deudas? Son los pasivos. ¿Y qué son los pasivos? Son todas las obligaciones y deudas poseídas con terceros. ¿Y qué es el patrimonio líquido? El patrimonio líquido es la diferencia aritmética entre el patrimonio bruto y la deuda. Es lo que realmente tengo yo. Es el patrimonio neto. ¿Qué es la renta presuntiva? Es la presunción que todo patrimonio genera una renta presuntiva para este año del 3.5% del patrimonio líquido del último día del año grabable anterior. Si yo tengo una vivienda avaluada por 1.000 millones de pesos y aunque no la tenga generando flujos de efectivo, debo reconocer una renta presuntiva de los 1.000 millones de pesos del 3.5% porque el gobierno así me lo exige. ¿Qué es la renta bruta? Es la cantidad que se obtiene con la sumatoria de todos los ingresos percibidos en el año menos los costos necesarios para la actividad del contribuyente. ¿Qué es la renta líquida? Es la cantidad obtenida una vez se le resten a la renta bruta los gastos requeridos. ¿Y cuáles son esos costos y esos gastos? Aquí los tenemos. Son todas las erogaciones o gastos realizados por el contribuyente para la realización de su actividad. La normatividad vigente para presentarle la declaración de renta este año es conforme a la ley 1819 de 2016. Esta ley creó un sistema cedular donde estableció 5 rentas para determinar la renta líquida. Esas rentas son rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y otras rentas que son las de dividendos y participaciones. El gobierno no quiere más ingresos acumulados, es decir, anteriormente sumábamos todo lo que percibía una persona natural, independientemente de la actividad económica. Antes cogíamos los ingresos por sueldo, los ingresos por pensiones, los ingresos por honorario, por bonificación, por comisión, y todos esos ingresos los sumamos en una sola renta. Hoy no. Hoy con esta ley se determinó el sistema cedular con el fin de diferenciar y presentar la declaración de renta por cada actividad personal de la persona. Sistema cedular, como ya lo explicamos, está dividido en 5 rentas. Tenemos las rentas de trabajo,
que están señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Entre estas rentas de trabajo tenemos los ingresos por salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo. Entre las rentas de pensiones tenemos la pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión de vejez, de sobreviviente, pensión sobre riesgo profesional, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, devoluciones de saldos de ahorro pensional. Tenemos las rentas de capital, que están conformadas por los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual. Tenemos las rentas no laborales, que son los honorarios de persona natural que presten servicios independientes y todos los demás ingresos que no clasifiquen de manera expresas en las demás cédulas. Y la otra renta son las de dividendos y participaciones. Debemos saber cuál renta o cuáles ingresos que obtenemos al momento de presentar la declaración entran en algunas de estas rentas para poder hacerle el diligenciamiento del respectivo formulario. ¿Y qué formulario vamos a usar al momento de presentar la declaración de renta? Si somos persona natural no obligadas a llevar contabilidad, vamos a usar el formulario 210. Si somos persona natural pero obligadas a llevar contabilidad, vamos a utilizar el formulario 110. Declaración y pago. Hacer la declaración del impuesto de renta no nos obliga a tener un pago que hacer. Muchas veces presentamos la declaración de renta y nos queda saldo a favor, o en otras veces no nos queda valor a pagar. Como en otros casos tenemos un valor para pagar. Pero hay que aclarar que porque me toque declarar no significa que me toque pagar. Algunos gastos que se pueden deducir del impuesto de renta son los intereses y corrección monetaria por préstamos de adquisición de vivienda, los pagos por medicina prepagada, los pagos a la seguridad social, los pagos por dependientes y el GMF, que es el famoso 4 por mil. Para poder conocer la tarifa que nos corresponde para pagar el impuesto, tenemos que fijarnos en lo que respecta al artículo 241 y 242 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, el 241 está dividido en dos puntos. Uno, como podemos observar, estas tarifas que tenemos en el cuadro número 1 son para renta líquida laboral y de pensiones. Y el cuadro número 2 es la tarifa a pagar para la renta líquida no laboral y de capital. Después de hacer de todas las deducciones, nos va a dar una renta líquida. Esa renta líquida la vamos a convertir en VT y tenemos la tarifa para poder pagar el impuesto. Mientras que el artículo 242 del Estatuto Tributario tiene un solo cuadro y corresponde para aquellas rentas que corresponden a dividendos y participaciones. Bueno, este primer video lo quise hacer un poco más teórico y más sencillo para la comprensión total de lo que significa la declaración de renta para persona natural. En un segundo video, que lo voy a hacer de manera inmediata, voy a explicar cómo se calcula dicha tarifa. Espero que este video les sirva y cualquier inquietud, cualquier duda, no duden en escribir, que con gusto lo atenderé. Hasta pronto.